Piñera es uno de los escritores que una vez que se lee se convierte en imprescindible a la hora de enfrentar las letras cubanas. Al llegar al año en que se conmemora este centenario, hay que reflexionar sobre esta controvertida figura literaria y no tan solo honrar su memoria, sino ofrecer estos estudios con la esperanza de continuar fomentación de aproximaciones críticas que ayuden a un mejor y diverso entendimiento de la totalidad de su obra. Los géneros que más cultivó fueron el teatro, el cuento y la poesía. La novela tampoco pasó desapercibida en su quehacer literario. Tampoco podemos pasar por alto su labor periodística. No obstante, sea cual fuera el género escogido, Piñera aportó al acervo cultural cubano el pilar donde reposaría una injundiosa entrega que se inscribiría para siempre en la literatura de habla española. En realidad no se puede decir que tuvo el justo reconocimiento por su trabajo. Fue un escritor marginado, lo sabemos, mas no silenciado. Un individuo que hizo del miedo una licencia poética. De ahí es donde pensamos para el título. Piñera ejerció el temor como arma, admitiendo en el conocido y comentado y siempre citado primer Congreso de Escritores y Artistas en 1961, ante un micrófono abierto, el miedo que se había posesionado de él y que tal vez lo acompañaría indefinidamente. Poco más o menos de 2 décadas viviría casi olvidado, solo presente en la vida de sus amigos. Habría que esperar aún más tiempo para que las nuevas generaciones descubrieran la magnitud de su obra. Fuera de Cuba, hay que notar, hubo asedios críticos que quizás no con la periodicidad requerida, pero existieron. Durante las postrimerías del siglo pasado, la crítica rescató el trabajo del escritor previamente obliterado. Se estudió su literatura, subieron en escena sus dramas. En fin, era el nuevo amanecer de una obra que siempre estuvo cerca, pero desconocida. Comento que este verano, en agosto, por 5 semanas, en la Universidad de Miami tuvo programas de teatro donde se exhibieron algunos de los dramas de Piñera. Que más se renombró fue Aire Frío. Sé que es algo muy positivo. Como dato necesario, este nuevo siglo en Cuba vio premiados los esfuerzos de Antón Arrufat, entre otros, a publicar cuentos completos. Rina y Leal hizo lo mismo con el teatro completo. Fueron ediciones que costó mucho trabajo sacar por las carencias, pero se salieron. En Puerto Rico, Rita Molinero compiló un volumen donde agrupaba la labor de estudiosos de esta singular obra, tratando de, eso fue a principios del siglo 2002, permitiendo que se tuviera acceso a esta significativa valoración crítica. Aquí en España se sabe que República de las Letras le asignó un número monográfico. Encuentro de la Cultura Cubana también dedicó homenaje especial. Y en Francia, Jean-Pierre Canement y Fernando Moreno editaron un compendio monográfico sobre Piñera. Pero eso es todo lo más significativo que pudiéramos decir en las últimas, ¿verdad? En los últimos 50 años. Electrónicamente, en el mundo cibernético, no se puede, ¿verdad?, omitir la publicación de La Habana Elegante, su segunda época, que ha venido seleccionando ensayos que tratan de ambos vidas y trabajos del escritor. Así que, sin más, vamos a hablar sobre este libro. Y yo creo que para mí lo mejor que pudiéramos hacer es dejar que el libro se presente y utilizar el prólogo para mencionar los distintos trabajos. Comento que son 14 los participantes. Además de los 14, hay una bibliografía crítica bastante actualizada. No se puede decir que es la más actualizada porque siempre aparece algo que es lo que dice ya la rinde obsoleta. Pero lo importante en este momento es que hay una bibliografía crítica al final de la entrega. Cuando hablamos de Piñera, pensamos o es difícil separar su imagen de la revista Orígenes y de la constante y conocida polémica con Lezama Lima. Ahí comienza el trabajo, el primer ensayo. Jesús Barquet traza un paralelo entre ambos escritores y la trayectoria de unas revistas que intentaron reflejar la actividad literaria del momento. En la misma línea
de Orígenes, Aida Boupiet, recurre a esta simbiosis de las letras cubanas para examinar factores representativos que se dan cita a mayor o menor escala en la obra de ambos. Y esto es como un preludio para los ensayos posteriores, porque ya que partiendo de este comienzo, comenzamos con la novela. El profesor en Canadá, Abderrahmane Begar, exhibe un trasfondo filosófico para acercarse por medio de la abstracción del yo, del yo frente al otro, al discurso literario de Pequeñas Maniobras, una de las novelas. Por supuesto, trae otras cosas a colación. Abderrahmane marroquí, sí, pero profesor en Canadá. Y claro, es un trasfondo filosófico en que se va a hacer otras comparaciones, etc. Pero, ¿Vega? Sí, Vega. Yo lo sí. Este que podríamos decir que es el primero que enfrenta una de las novelas. Después James López lo que hace es unir las tres de Piñera, pero añade a Pequeñas Maniobras, La carne de René y Presiones de diamantes, escrutando la exploración a través de la sátira, que como el crítico López sugiere, actúa como precursora de una tendencia mimética en vista a la narrativa contemporánea. Este es profesor en la Universidad de Tampa, de South Florida, de Tampa. De ahí pasamos entonces a lo que es la poesía. Y como siempre digo, es imposible que el imperecedero poema La isla en peso pudiera pasar inadvertido. Por eso es que Luis Jiménez devela la viabilidad de un acercamiento o posible alejamiento tal vez de la estética cubana de la década de su publicación, cuando se publica en la década de los 40 este poema que rompe con todo lo que se esperaba hasta ese momento. O sea, es un antes y un después en lo que fue la literatura, la poesía, la poética cubana. Al mismo tiempo, y sobre ese mismo poema, Miguel Ángel de Feo dirige su interés hacia una Cuba desposeída de atributos origenistas. Según él está leyendo, haciendo una lectura del mismo poema, pero que no tenga que ver nada con los atributos origenistas que según él tenía Piñera, pero que Piñera se encarga de destruir en la composición de ese poema. Y alejándote de este clásico, pero permaneciendo en la poesía, Jorge Cheng Sham de la Universidad de Costa Rica percibe un paralelismo elegíaco en una broma colosal, concediendo un desmontaje existencial y sopesando cualidades, pudiéramos decir, inherentes al ser humano. Entonces, ahora nos llegamos al primer estudio comparatista que hay, que es bastante agudo y extraordinario, llevado a cabo por la argentina María Lucía Pupo, que brinda una significativa trayectoria poética de Virgilio a Ángel Escobar, donde la influencia estética del primero se posesiona de los versos del segundo, sin que, como es de esperar, constituya un determinante directo en la poesía de Ángel Escobar. El cuento. La cuentista como género, Ricardo Baixera Borrell, profesor español, analiza posibles lecturas en cuentos fríos, reflexionando sobre características inherentes a un ser humano que se muestra parco y desencantado. De ahí la afinidad de Piñera y sus personajes con otros escritores que le precedieron. El también profesor español Santiago Juan Navarro sigue en la misma colección, concentrándose en la parodia manifestada en un cuento en particular. Si no lo han leído, es excelente, El Muñeco. La creación, una de las tantas creaciones del doble de Piñera. Que se estima precursor de una posmodernidad crítica, otorgando especial cuidado a una contextualización histórica de un relato. Y concluyendo con los cuentos, Fernando Valerio Holguín, profesor dominicano, se ocupa de aspectos estéticos desarrollados en la narración policíaca y que encuentra en la publicación póstuma de Virgilio, Muecas para escribientes, el argumento necesario para, a través de lo policíaco, acercarse a otras características visibles en la obra de Piñera. Hablando del otro género, el teatro, no se puede decir que es absurdo que
que el teatro, no sé, que el teatro de quien se anticipara a Eugene Ionesco en lo absurdo, valga la redundancia, esté a su vez representado. O sea que, a pesar de estar Piñera pensando, como siempre hemos visto asociado el nombre de Piñera con el tema del absurdo, los estudios cada vez apuntan más a un individuo que se adelantó a lo que nosotros conocemos por la representación típica del género en la literatura universal. Y eso es algo que pues vale la pena volver a repetir y seguir repitiendo, porque es un crédito que Piñera merece.